mucha utilización de bombas de sodio ATPasa, ¿no? Que se van a utilizar para la reabsorción de solutos. Después del filtrado vamos a tener reabsorción, 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 y eso utiliza muchas bombas de sodio potasio. Si el flujo renal y la filtración se reducen, entonces se filtra menos sodio, eh, se reabsorbe menos sodio también, ¿ya? Porque no se va a poder reabsorber, pues, ¿no? Entonces, vean, reabsorción de sodio im- implica que haya más consumo de oxígeno. Y si hay menos consumo de oxígeno, hay menos reabsorción de sodio. Por lo tanto, la hipoxia o las situaciones donde baje el flujo sanguíneo renal va a contribuir en la no reabsorción de los solutos que se acaban de filtrar a través de la orina. Muy bien, entonces el consumo renal de oxígeno varía en proporción a la reabsorción de sodio tubular, que a su vez está muy relacionada con la filtración y la velocidad. Muy bien. Determinantes del flujo de sangre que llega al riñón. Pues aquí tenemos la presión arterial, o sea, a más presión, más flujo, a menos presión arterial, menos flujo. La presión de la vena renal, si la vena renal tiene una obstrucción, un problema de drenaje, a más presión de vena renal va a ver menos flujo. Y, por ejemplo, la resistencia vascular, ¿no? Si aumenta mucho la resistencia vascular, menos filtrado glomerular. Muy bien. Presiones y resistencia, ya hemos visto que la presión inicia en la arteria renal y es mínima en la vena renal en comparación de 100 milímetros de mercurio 4, lo cual genera una gradiente de presión desde más presión hasta menos presión para la circulación por arteria renal, interlobares, aferentes, capilares glomerulares, capilares peritubulares y venas interlobares, arciformes y vena renal, ¿ya? ¿Quiénes influencian sobre este sistema vascular? ¿No? El sistema nervioso simpático, las hormonas y mecanismos propios autacoides de los propios vasos en esta circulación. O sea, estos vasos están influenciados por el sistema nervioso simpático, por hormonas como la angiotensina 2 o por mecanismos autacoides como por ejemplo el óxido nítrico y la endotelina. Pasemos a ver entonces al sistema nervioso. El control fisiológico del glomérulo y el flujo sanguíneo renal. La intensa activación del sistema nervioso simpático reduce la filtración glomerular. Normalmente, las personas sanas tienen un tono simpático que ejerce su influencia en todas las arteriolas del cuerpo humano. Sin embargo, si tenemos aumentos de la actividad simpática, puede haber alteración del aumento de la resistencia de las arteriolas eferentes. Entonces, por ejemplo, imaginen que yo estoy perdiendo sangre, ¿no? Por una hemorragia, eso activa los vasoreceptores que están en la carótida y en el callado aórtico. Estos vasoreceptores van a detectar que llega poca sangre a estos vasos y van a activar respuestas hacia el tronco cerebral para activar al sistema vascular que está en el bulbo raquídeo y desencadenar respuestas de vasoconstricción, eh, en las arteriolas, por ejemplo, del cuerpo humano. Entonces, las arteriolas aferentes del riñón no están exentas de esta activación para yo tratar de reducir el filtrado y que la sangre permanezca en el torrente sanguíneo porque me estoy desangrando, entonces como va a haber poco filtrado, va a haber poca producción de orina. Los nervios simpáticos renales más importantes van a reducir el flujo o la tasa de filtración, ¿ya? Estos efectos duran minutos o algunas horas nada más hasta que se busque otra forma de compensar esa pérdida de sangre, por ejemplo, y mantener una filtración de glomerular disminuida. Porque si es persistente puede generar isquemia ya en las nefronas. ¿Quiénes son los principales vasoconstrictores? Los catecolaminas. Hablamos de la adrenalina y la noradrenalina. ¿Serían los únicos vasoconstrictores los del sistema simpático? No. Vamos a ver que la angiotensina 2 y la angiotensina producida por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la endotelina que es propia del vaso sanguíneo. Son vasoconstrictores. Después vamos a ver los vasodilatadores
como las prostaglandinas oxidoninas. La angiotensina 2, entonces, así como el sistema simpático va a producir contracción de la arteriola aferente, sobre la arteriola eferente va a actuar la angiotensina 2. Cuando llega poca cantidad de sodio o volumen de sangre con sodio a la mácula densa, eso va a activar al sistema yuxtaglomerular que está allí, estas células que están entre la mácula y la arteriola aferente, y van a producir renina. Esta renina se va a convertir en angiotensina 1 y luego en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a ir a actuar a la arteriola eferente y va a producir vasoconstricción con aumento con mayor resistencia al flujo. Entonces, si yo tengo una pérdida de sangre, una pérdida de volumen de sangre, ¿no? O me baja la presión, se va a tender a reducir el filtrado glomerular. Y esa detección de la disminución del filtrado, que va a llegar hasta la mácula densa en el túbulo distal, ¿no? Va a desencadenar la producción de renina y por ende la producción de, finalmente, angiotensina 2. La mayor concentración de angiotensina 2 va a generar efectos de constricción en la arteriola eferente. Obviamente que en este caso, si me estoy desangrando, va a haber una gran contracción, más de 3 veces el valor normal. ¿Para qué? Para yo disminuir ese filtrado glomerular y que la sangre se quede en el, en el torrente sanguíneo, ¿no? En el endotelio, en el capilar glomerular, y por donde pase hacia los capilares peritubulares, ¿no? Entonces la reducción del flujo sanguíneo renal causada por la contracción arteriolar eferente contribuye a disminuir el flujo a través, lo que a su vez aumenta la reabsorción. Ya, también tiene una influencia sobre los capilares peritubulares, veamos. Esta reducción del flujo, ¿no?, que va a hacer gracias a la contracción, obviamente aquí va a haber menos llegadas de flujo al capilar peritubular también. Entonces, esa va a disminuir ese flujo y eso va a aumentar la reabsorción de sodio y agua hacia, va a aumentar que de acá de la zona de la orina se reabsorba sodio y agua hacia el torrente sanguíneo. Entonces tenemos dos efectos. Con la vasoconstricción de la arteriola eferente ayudamos a evitar reducciones de la presión hidrostática glomerular y además aumentamos la reabsorción de la orina hacia la sangre. Podemos provocar disminución del filtrado glomerular mayor de lo habitual cuando la presión arterial se reduce debajo de lo normal. Una complicación importante del uso de fármacos para tratar pacientes con hipertensión debido a estenosis de la arteria renal es un deceso intenso de filtrado glomerular que puede en algunos casos provocar insuficiencia renal. Los pacientes hipertensos, por ejemplo, se les puede dar medicamentos para bloquear este sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Por ejemplo, tenemos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en 2, o sea, inhibidores de la ECA y ECA. Y eso de ahí genera una baja presión, ¿no?, porque ya no va a haber angiotensina 2. También podemos tener que antagonistas de los receptores de angiotensina 2, y entonces ya no va a haber actuación de esta sustancia porque vamos a tener sus antagonistas, y estos pacientes van a tender a descender su presión arterial, y eso puede provocar también en algunos pacientes insuficiencia renal aguda. El óxido nítrico es una sustancia autacoide propia del endotelio que va a generar vasodilatación. Este óxido nítrico disminuye la resistencia, por lo tanto, si disminuye la resistencia va a llegar más sangre al capilar glomerular y eso va a aumentar el filtrado glomerular, ¿ya? Porque hace vasodilatación, se reduce la resistencia vascular
entonces el óxido nítrico eh, genera eso. Si tuviéramos un déficit, por el contrario, de óxido nítrico, más bien tendríamos lo contrario, ¿no? Menos filtración glomerular. En algunos pacientes, por ejemplo, que son hipertensos o que tienen aterosclerosis de los vasos, hay mucha disminución de la producción de óxido nítrico y mucha más bien producción de endotelina. Entonces, como tienen poco producción de vasodilatador, con mucha producción de vasoconstrictor como la endotelina, como por ejemplo los pacientes hipertensos o que tienen aterosclerosis de los vasos, eso va a generar, ¿no? En estos pacientes, pues, un aumento de la resistencia arteriolar, ¿ya? Que sería todo lo opuesto. Con respecto a las prostaglandinas y las bradicininas, reducen la resistencia vascular y aumentan el filtrado glomerular. Ellas, las prostaglandinas E2, prostaglandinas I2, las bradicininas, aumentan el flujo sanguíneo renal, ¿no? Van a generar, vean este efecto, vasodilatación, disminución de la resistencia con mayor llegada de esto, de la presión hidrostática a nivel del endotelio capilar. Muy bien, ellas pueden amortiguar los efectos vasoconstrictores de los sistemas simpáticos cuando ya deben dejar de funcionar o de la angiotensina 2, ¿ya? Con respecto a el volumen. Entonces, cuando tenemos pérdidas de volumen y nosotros, por ejemplo, administramos y tenemos, perdón, o cuando administramos antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el naproxeno, el ibuprofeno, diclofenaco, ellos, por ejemplo los AINE o el ácido acetilsalicílico, ellos inhiben la liberación de prostaglandinas. Y como inhiben la síntesis de prostaglandinas, no va a haber vasodilatación y va a haber, ¿no?, reducción del flujo sanguíneo, ¿ya? Si es que hubiera inhibición de la producción. Entonces, en condiciones de pérdida de volumen, intervenciones quirúrgicas o el uso de AINES, se va a inhibir la producción de prostaglandinas. Acá tenemos hormonas de la sangre y propias autacoides del mismo endotelio que influyen en el filtrado glomerular. Ya vimos la noradrenalina, produce vasoconstricción de la arteria aferente, la adrenalina también, la endotelina que es autacoide, vasoconstricción. La angiotensina 2 hemos visto que va a producir vasoconstricción de la arteriola eferente. El óxido nítrico produce vasodilatación y las prostaglandinas vasodilatación también de estas arteriolas. Autorregulación del flujo sanguíneo renal. Ya hemos dicho que el riñón se autorregula ante elevadas presiones, puede mantener un flujo sanguíneo en el riñón normal para mantener una tasa de filtración dentro de los parámetros normales. Miren, normalmente entre presiones de 50 y 150, ¿no? O 70 a 170, algunas otras literaturas, vean que el flujo sanguíneo y la filtración se mantienen en una meseta. El flujo sanguíneo mantiene 1100 por mililitro por minuto y la filtración se mantiene en un promedio de 125 más o menos mililitros por minuto. Pero si mi presión arterial baja por debajo de 50, ya no puedo mantener ese flujo sanguíneo renal y baja el flujo sanguíneo, lo cual es muy malo porque puede dar hipoxia de ese tejido renal. O cuando es muy alta, se dispara el flujo sanguíneo renal. Entonces, tenemos mecanismos de autorregulación cuando las presiones van promedio, ¿no?, las presiones arteriales medias entre 50 a 150 milímetros de mercurio. Entonces, esto se debe mantener, ¿no? Debe mantener un reparto de oxígeno y nutrientes dentro de valores normales, porque ya dijimos que para la reabsorción utilizamos gran cantidad de oxígeno y energía para la reabsorción de esos solutos. Normalmente el flujo sanguíneo es mucho mayor del necesario para estas funciones como medida de salvaguarda, ¿no? Por si hubiera un déficit de volumen de sangre. La principal función de la autorregulación es mantener el filtrado glomerular constante, o sea, que no varíe esos 125 mililitros por minuto de la filtración glomerular.
Muy bien, la importancia de la autorregulación del filtrado glomerular para evitar cambios extremos en la excreción de la orina. Significa que si no hubiera autorregulación, yo filtro 180 litros al día, pero solamente, y voy a reabsorber 178.5 litros al día, lo que me queda que yo excreto en la orina en 24 horas, claro, 1,5 litros promedio. Pero si yo no tuviera estas medidas de autorregulación, cualquier aumentito de la presión arterial, por ejemplo, mi presión está ahorita a las 3 de la tarde en 100 milímetros de mercurio y por algún motivo me sube a 125. Esto provocaría un incremento del 25% de la filtración, o sea, de 180 a 225 litros eh, por día, que es un montón. Si yo mantuviera mi presión en 125, ya no haría 180, sino 225 litros por día. Y si la reabsorción tubular se mantuviera constante, entonces en ese momento lo que yo voy a excretar sería una diferencia de 46.5 litros por día. Pero eso no sucede, ¿ya? Eso no sucede. Sería un incremento de 30 veces más lo de la orina. Entonces, debido a esta autorregulación, eso no sucede, ¿ya? Imagínense, pues, perder 46.5 litros en un día. Muy bien. ¿De qué formas vamos a tratar de mantener esta autorregulación? Uno es a través de la retroalimentación tubuloglomerular, a través de la mácula densa, estas células del epitelio, ¿no? Que vemos acá negruzcas, el túbulo distal, que están en estrecho contacto con la arteriola aferente y la arteriola eferente. Estas células contienen un aparato de Golgi, que son orgánulos secretores dirigidos hacia las arteriolas, lo que indica que estas células podrían estarle secretando alguna sustancia a la arteriola aferente. Tenemos también aquí otra estructura llamada el complejo yuxtaglomerular. Este complejo yuxtaglomerular está comprendido por las células de la mácula densa, el túbulo distal y las células yuxtaglomerulares que están aquí en las paredes de las arterias eh, aferente y eferente. La mácula densa simplemente tiene la función de censar la llegada de sodio y agua aquí y le va a avisar a la arteriola aferente a través de sustancias que todavía no se conocen bien y eso va a producir la liberación de renina por las partes de las células yuxtaglomerulares. Entonces, y el complejo yuxtaglomerular es todo, ¿no? Entonces tenemos mácula densa 1, 2 células yuxtaglomerulares y tenemos todo el complejo yuxtaglomerular que ya incluye la mácula densa, el túbulo distal, las células yuxtaglomerulares. Muy bien, si tenemos, por ejemplo, una disminución de flujo en la arteriola aferente, aquí. Si tuviéramos una disminución del sodio plasmático que se sensa aquí en la mácula densa, ¿no? O tenemos la liberación de adrenalina. Entonces, esto va a generar un estímulo sobre las células yuxtaglomerulares que vemos aquí. Entonces, estas células yuxtaglomerulares van a propiciar la liberación de renina al torrente sanguíneo para generar renina, angiotensina, aldosterona, ¿correcto? O, por ejemplo, tengo una pérdida de volumen de sangre, tengo una hemorragia, eso baja mi presión, va a haber liberación de adrenalina y eso va a generar disminución de llegada de sodio y agua al túbulo distal. Eso va a activar a las células yuxtaglomerulares para la activación de renina y la producción de angiotensina y aldosterona. Este mecanismo entonces se dirige específicamente a estabilizar la llegada de sodio y cloro al túbulo distal. Ahí vemos uno, el filtrado, y luego va a llegar hasta esta zona y si es que, por ejemplo, tenemos un aumento del flujo sanguíneo renal, tenemos un aumento de la tasa de filtración glomerular, eso va a generar un aumento de liberación de soluto al aparato yuxtaglomerular eh, que va a ser detectado por la mácula densa y eso va a generar un aumento de la resistencia aquí, ¿no? Como efecto de que ya no llegue tanta agua y tanto sodio a la mácula densa. Y eso disminuye el flujo y disminuye la tasa de filtración porque disminuimos la presión hidrostática. Es un efecto de retroalimentación túbulo glomerular, ¿ya? Eh,
También tenemos que, por ejemplo, veamos, cuando ambos mecanismos funcionan juntos, la filtración va a cambiar solo unos puntos porcentuales, incluso con grandes fluctuaciones de presión entre 75 y 160. La reducción del sodio en la mácula densa dilata, más bien hace lo opuesto, ¿ya? Entonces ahora imaginemos que no es que tengo más filtrado porque tengo más aumento de la presión o por la vasodilatación, sino ahora más bien tengo una baja presión y eso genera una baja presión hidrostática y esto genera una baja llegada de sodio y cloro, opuesto al caso anterior. Esto va a ser detectado por la mácula densa y ahí sí que va a haber aumento de renina, angiotensina y aumento de la arteriola eferente para mejorar el filtrado glomerular, ¿ya? Y aquí va a haber disminución de la resistencia de la arteriola aferente para que llegue más sangre a este riñón, ¿no? Y eso genere mayor filtrado y mayor reabsorción túbulo-glomerular. También tenemos la teoría, además de la autorregulación túbulo-glomerular, de la autorregulación miógena. Entonces, ante cambios de presiones arteriales, ¿no? Blood pressure aumenta, hay una contracción automática del músculo liso de la arteriola aferente y este estiramiento de la presión por la presión arterial genera una respuesta con contracción del músculo, probablemente por la liberación de calcio y contracción. Este estiramiento de la pared permite un mayor movimiento de iones de calcio desde el líquido extracelular hacia las células, lo que provoca contracción e impide un aumento excesivo de flujo sanguíneo a este nivel, ¿no? Por eso es que no filtramos más y no orinamos más, ¿no? A pesar de que hay cambios de presión. Gracias a esa vasoconstricción inmediata que se da cuando sube la presión arterial. Otros factores que aumentan el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular, por ejemplo, una ingesta elevada de proteínas y la glucemia. Si un paciente consume muchas proteínas, aumenta los aminoácidos. Y si aumentan los aminoácidos, vamos a tener que, reabsorber más aminoácidos en el túbulo contorneado proximal. Normalmente los aminoácidos se pueden filtrar en pocas cantidades, pero mientras más coma, más probabilidad. Va a haber una mayor reabsorción de aminoácidos y eso estimula también la reabsorción de sodio y agua porque los aminoácidos se tienen que reabsorber con proteínas, sodio, aminoácidos, sodio, aminoácidos. Entonces, si reabsorbo más aminoácidos, voy a tener que reabsorber más sodio hacia la sangre. Entonces, cuando llega al túbulo, entonces va a haber más reabsorción tubular de sodio y cloro, y cuando ya el sodio tiene que llegar a la mácula densa, lo va a censar como poca cantidad de sodio y cloro, y al haber poca cantidad de sodio y cloro, eso va a activar, ¿no? Que disminuya la resistencia de la arteriola aferente para que aumente el filtrado glomerular, ¿no? Como vimos hace un momento, va a haber aumento de flujo sanguíneo y aumento de flujo glomerular. Esta mayor flujo glomerular permite mantener la excreción de sodio en cifras casi normales, mientras se incrementa la excreción de productos de desechos del metabolismo proteico, como la urea, pues por la gran ingesta de alimentos. La glicemia también va a aumentar el filtrado glomerular, aunque no está aquí, porque si yo tengo una tasa de filtración de azúcar que supera los valores normales como en los diabéticos, los transportadores de glucosa se van a ver saturados. Entonces no toda la glucosa que se acaba de filtrar, no toda se va a poder reabsorber y se va a ir a perder por la orina. Entonces, y eso genera que haya más filtración del azúcar, aumente la filtración glomerular y eso también genera que se lleve más agua y más sodio a la vía urinaria para tratar de compensar las osmolaridades cuando hay aumento de azúcar en estos pacientes, ¿ya? Bien, acá tienen un cuadro resumen de lo que hemos hablado. ¿Qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular si hago contracción de la arteriola aferente, si hago contracción de la arteriola eferente, si aumenta la concentración de proteínas plasmáticas, por ejemplo? Pues ya dijimos que disminuye la tasa de filtración porque este genera o está en contra de la filtración, ¿ya? Si más bien no hay aumento, sino disminución de las proteínas, vamos a tener más pérdida de
agua y sodio a través de la orina, va a haber más filtrado glomerular. Y si, por ejemplo, tengo una contracción del uréter, perdón, una constricción o una obstrucción de la vía urinaria que aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y disminuye la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Para que lo revisen en casa con calma. Y eso sería todo para esta clase del día de hoy con respecto a la primera parte de la filtración glomerular y la formación de la orina. Listo, estimados alumnos. Nos vemos la próxima semana.